siglo pasado, ¿no? En el mundo anglosajón, pero que también, pues a partir de los años 50 y 60, pudimos leer cosas suyas aquí en España, ¿no? Y en el mundo de América Latina. Comenta, dice, hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás, y del que apenas nadie, salvo los cristianos, se imagina ser culpable. He oído a muchos admitir que tienen mal carácter o que pueden abstenerse de las mujeres o de la bebida o incluso que son cobardes. No creo haber oído a nadie que no fuera cristiano acusarse de este otro vicio. Y al mismo tiempo, pocas veces he conocido a alguien que no fuera cristiano que demostrase la más mínima compasión con este vicio en otras personas. No hay defecto que haga a un hombre más impopular y ninguno del que seamos más inconscientes en nosotros mismos. Y cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. ¿Cuál es? El orgullo. Muy bien, el orgullo. Sí, cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. Y es cierto que no es el tema central de lo que quería compartir, pero me ayuda a compartir sobre su antónimo, que vamos a compartir sobre él. Pero, ¿a qué puede llevarnos el orgullo? ¿Qué puede llevarnos al orgullo? ¿Qué puede llevarnos al orgullo? Pues quizás pues el conocimiento, la educación que hemos recibido, los estudios, pues hacen que una persona se pueda volver orgulloso y autosuficiente. Yo creo que en parte ese ha sido mi problema, ¿no? Yo a duras penas pude estudiar y sacar una carrera. Yo siempre digo que la saqué, terminé la carrera justo antes que ella terminara conmigo. Y la verdad es que, pero luego cuando tú tienes unos estudios, una profesión, una habilidad, pues eso conforma un poco tu identidad y te hace sentirte más confiado en ti mismo, ¿no? También las posesiones pueden hacernos enorgullecer, ¿no? O las habilidades, como hemos dicho antes. Claudio es un manitas, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y wow, y eso le honra, pero también le hace estar seguro de sí mismo, ¿no? También el poder. Cuando tenemos de cualquier tipo la experiencia del poder controlar a otros, el poder ayudar a otros, no digamos el poder político. A veces también puede hacernos sentirnos orgullosos la juventud, ¿no? Sentir que, wow, tengo toda una vida por delante. Incluso está asociado a la juventud esa sensación de inmortalidad. La muerte siempre es algo que le sucede a otros, ¿no? Puede hacerse sentirnos orgullosos. Los logros pueden llevar al orgullo, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? La cultura puede engrandecer el orgullo, ¿no? Se dice, pues no lo sé, el pasaporte que tengo, eso me puede hacer sentir orgulloso. Mi nación es pues muy influyente, tiene mucho poder y podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esa nación, ¿no? Y en el ámbito de la Iglesia cristiana, de la Iglesia, podemos sentir orgullo, en los dones.
que Dios da, ¿no? Y podemos... y creo que todas estas cosas, hay una reflexión del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7, donde dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido, no? Proverbios 16:18 dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Entonces, hemos comentado acerca del orgullo, ¿no? Es decir, podríamos, no sé si al final podremos reflexionar un poquito sobre el orgullo en nosotros, pero podríamos decir, para testear el orgullo en nuestra vida, ¿cómo respondes a una crítica de alguien? ¿Cómo respondes cuando te desprecian, no te aceptan? ¿Cómo respondes? ¿Cómo te afecta? ¿No? Podemos decir, no, yo no soy orgulloso, pero respóndete a ti mismo en ese sentido, ¿no? Y vamos a hablar sobre la humildad, pero antes hay que hablar de lo que no es humildad, ¿no? Y creo que en el ámbito de la Iglesia a veces podemos pensar que hablar espiritualmente de alguna forma me hace ganar puntos desde el punto de vista pues del liderazgo en la Iglesia o hablar espiritualmente. Tenemos que tener cuidado con la falsa humildad, porque hay un texto que es emblemático en Éxodo 3, cuando Moisés recibe el llamamiento. Éxodo 3:11 dice, y voy a hacer un resumen de la conversación que tiene Moisés con Dios, ¿no? Dios le dice que, bueno, él va a ser la persona que él ha elegido y ha escogido para ir a liberar al pueblo israelí de Egipto, ¿no? Y responde Moisés, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo nunca me he distinguido por la facilidad de palabra. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y pensaríamos, oye, qué chico tan humilde, ¿no? Pero dice que Dios se enfadó con Moisés, ¿no? Y en su respuesta, que parece que es como que yo no soy la persona más capacitada, ¿qué se escondía detrás? Pues podríamos ver algunas cosas como, bueno, Moisés pensaba que era más inteligente que Dios. Claro, porque si Dios le había escogido a él y él decía que seguro que había otra persona y no él, pues entonces su criterio era más importante que el de Dios, ¿no? Claro, también nos hace ver que Moisés estaba dependiendo de sí mismo. No consideraba el poder de Dios o lo que él pudiera hacer en su vida. Él se sentía inadecuado porque solo contaba con sus propias capacidades, ¿no? Y también podemos ver que él solo pensaba en sí mismo. Había recibido el mandato de ir a liberar a un pueblo de 1 millón y pico de personas de la esclavitud y él solo pensaba en sí mismo. Dice, no, yo no, manda a otro. Y dice que Moisés en este momento de su vida no era tan humilde como parece, ¿no? Luego más tarde veremos que sí, que él parece como que creció en humildad, ¿no? Pero esto en Moisés no es humildad, es orgullo disfrazado. Podemos aplicarnos el cuento a nosotros mismos, ¿eh? Es decir, ponemos un ejemplo de Moisés, pero siempre tenemos que estar pensando en nosotros mismos, ¿no? Así que hay conversaciones que aparentemente son humildes, pero que en realidad no lo son.
cosas que decimos en el ámbito cristiano como, bueno, Dios me llevó a irme de esta iglesia, ¿no? O bueno, Dios me llamó a renunciar de este cargo. O tal vez suena espiritual, pero tal vez no lo sea. O aquello que siempre decimos, oraré por ti, ¿no? Así que a menudo podemos ponernos máscaras que realmente estén escondiendo algo más, ¿no? Cuidado con las conversaciones espirituales, a veces, ¿no? Así que a veces estamos analizando lo que pensamos que no es humildad, ¿no? A veces podemos pensar que humildad es pues una vida sencilla, pero esto necesariamente no significa que seas humilde. En los años 60 hubo un modelo que era los curas obreros que se iban a vivir a los poblados de trabajadores y viviendo como ellos, y aquello producía cierta sensación de satisfacción y arrogancia, ¿no? Es decir, creo que necesariamente una vida austera y sencilla no significa necesariamente la humildad, ¿no? Entonces, pero obviamente estábamos hablando de Moisés, ¿no? Cuando posteriormente se habla de él, se dice que no hubo una persona más mansa que él. Es decir, que hubo un cambio en Moisés. Puede haber un cambio también en nosotros en cuanto a la humildad, ¿no? Podemos madurar en la humildad. Y Moisés fue más humilde siendo líder que siendo un individuo sin liderazgo. Es decir, Moisés estuvo en una escuela en un desierto, y Dios le enseñó humildad, ¿no? También tampoco es humildad el poseer grandes dones espirituales o incluso poder predicar bien o tener un don de profecía o tener cualquier otro don, ¿no? Hay una advertencia en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se nos habla de un profeta que profetizó y que habló acerca del Mesías, de la estrella que saldría del pueblo de Israel. Pues ese profeta era Balaam. Y Balaam fue un hombre perverso que buscaba y solo deseaba beneficios económicos, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, esos maestros que se han extraviado para seguir la senda de Balaam, quien le encantaba el salario de la injusticia. Así que el hecho de que uno posea un gran don espiritual no necesariamente significa que uno sea humilde, ¿no? También hay que decir que no tenemos que dejarnos llevar por esa sensación de arrogancia en las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, wow, habla de los logros de su iglesia, de los logros en el ámbito del trabajo que están haciendo, de cómo Dios está actuando, y parece como que te muestra que está haciendo muchas cosas. Si es una persona que pone el acento en que es algo que Dios ha hecho, pues no te dejes engañar por esa sensación que quizás tuya de impotencia ante alguien que ha tenido ciertos logros o que su ministerio ha crecido o ha sido exitoso. No pienses que es orgulloso si él da la gloria a Dios, ¿no? Así que lo que en sí hemos de tratar de llamar la atención es sobre nosotros mismos, sobre nuestros motivos, ¿no?
tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar el orgullo en otra persona en función de sus palabras o su silencio, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de juzgar el corazón de nadie, no podemos juzgar sus motivos. Así que mucha sensibilidad en el juicio de nosotros mismos, pero cuidado cuando hablamos de otras personas, ¿no? Solo podemos juzgar el comportamiento, no los motivos, ¿de acuerdo? Tampoco podemos pensar que una persona es arrogante porque sea segura de sí mismo, ¿no? Pues David, cuando llegó al campamento del ejército israelí y su hermano le dijo: ¿qué haces aquí? Has venido a husmear, te has dejado a las ovejas abandonadas de tu padre y yo lo sé que tú eres una mala persona, ¿no? No me sale, estoy parafraseando. Y pues David no se dejó amilanar por eso. Cuando entendió el problema, él dijo: ¿y qué derecho tiene ese filisteo a maldecir al ejército de Dios? ¿No? Estaba seguro de sí mismo y se lo dijo incluso al rey. ¿Era arrogante o orgulloso? No. Había experimentado el poder de Dios en su vida, en sus pequeñas decisiones, en sus luchas diarias. Había llegado a adquirir tanta confianza en Dios que le pudo hacer decir esas palabras. Algunos pensarían que era arrogante, pero él estaba seguro de sí mismo. No confundamos orgullo con seguridad de uno mismo, ¿no? Pero a veces, y aquí yo he de decir que peco en esto, a veces consideramos humildad la timidez, la vergüenza, la falta de confianza, la inseguridad. Pensamos que eso es humildad. La baja autoestima, ser un felpudo pasivo, menospreciarse, eso no es humildad. Yo muchas veces, o a veces, mi mujer me dice y mis hijos: no te menosprecies públicamente. Y yo a veces lo he pensado diciendo: bueno, que tal vez quiero ser humilde, ¿no? Pero eso no es una forma de adquirir humildad. No es una forma de manifestar la humildad, ¿no? Ser un felpudo de todos o estar esclavo de lo que otros piensan de ti, ¿no? Bueno, ¿qué es la humildad? Entonces, vamos al tema, ¿no? Jesús dijo: aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Creo que son 87 o 90 capítulos de los Evangelios. Jesús no muestra su corazón como en este versículo de Mateo. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¡Wow! Así que parece como que en la humildad está una parte importante de lo que Jesús quería conseguir en sus discípulos, ¿no? ¿Qué es la humildad? Dice San Agustín: humildad consiste en conocernos y reconocernos como somos, reconocernos como hombres, controlando la propia autosuficiencia y aparecer como lo que somos. Es decir, conocernos y reconocernos. Somos hombres, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño y Él es el que tiene derecho sobre nuestra vida, ¿no? Pero Dios no quiere recibir gloria por arrogancia o orgullo, ¿no? Porque se dice de Jesús que estando
en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que creo que es importante el conocernos a nosotros mismos, desenmascarar nuestro ego, nuestro deseo de sobresalir, nuestro deseo de vencer en la competencia del orgullo, porque como dice C.S. Lewis, el orgullo no es que tú quieres algo, sino que quieres algo más que otra persona. Como decía esta mañana Ellis, decía que la gasolina del orgullo es la envidia. Es la envidia, querer tener más, querer ser más, querer tener más poder, querer ser más reconocido, ¿no? Ahora, ¿qué es humildad? Se nos está yendo el tiempo y hay que acelerar, ¿no? Así que humildad es reconocer que Dios es Dios, que Dios tiene un propósito para el hombre, tiene una voluntad para cada persona, para cada iglesia, y la humildad es buscar ese propósito, esa humildad, ese propósito, esos mandamientos, y obedecer rápidamente. Humildad es obedecer rápidamente a Dios, ¿no? Dios, a veces, la voluntad de Dios no es lo más lógico que se nos ocurriría a nosotros, ¿no? Cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, pues no le llevó por la vía más rápida, le llevó por la vía, pues diríamos, más complicada, más lenta. Alguien hubiera dicho, oiga, si queremos llegar a la tierra prometida hay que ir por aquí, ¿no? Hay que ir por la zona del camino de la costa. Pero la voluntad de Dios se expresa diciendo, en el Pentateuco, diciendo, no os llevo por la vía más rápida, porque como aparezcan los filisteos rápidamente, vosotros vais a querer volver a Egipto en menos que canta un gallo. Así que su voluntad a veces no es la más lógica, pero sí es la más conveniente, ¿no? Entonces, pensamos en el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham, que Dios le dio una promesa que iba a tener, que de él iban a hacer un pueblo muy grande, muchas naciones iban a nacer de él, de su relación con su esposa, ¿no? Y bueno, él a los 80 años ya pudo, o a los 100 años, perdón, 80 años era Moisés cuando recibió el llamamiento, que por cierto ya estaba jubilado cuando le llamaron a trabajar, pero Abraham aquí tenía 100 años y pudo ver que se cumplió la promesa de Dios. Pero Dios le probó y le dijo, ofréceme en sacrificio a Isaac. Esto es ilógico. ¿Qué sentido tiene? No puede ser que Dios me pida esto, ¿no? Pero Abraham dice que no solo obedeció, sino que en Génesis 22:3 dice que obedeció y de mañana se levantó rápidamente. Obedeció y madrugó para ir a hacer lo que Dios le había mandado, que era ofrecer a su hijo en sacrificio. Y así que Abraham había aprendido obediencia, como vimos en David, a partir de pequeñas decisiones correctas. Y de la misma manera aprendemos humildad, en esa obediencia pequeña, en el día a día, ¿no? Podemos pedirle a Dios humildad, ¿no? Pero Dios nos va a mostrar cosas, las leyes del tráfico, nos va a mostrar cosas como cómo respondemos ante una agresión de un compañero, qué
¿Qué pasa cuando nuestros hijos pues no quieren hacer lo que queremos? ¿Cómo respondemos ahí? ¿Cómo obedecemos la voluntad de Dios? Eso nos va a hacer adquirir más humildad. Así que la obediencia rápida, la humildad es una completa dependencia de Dios, ¿no? Y una expresión clave de la humildad es la oración. Tomamos nuestras decisiones sin preguntarle a Dios, sin pedirle a Dios que nos guíe. Tomamos nuestras decisiones importantes sin ponerlas delante de Dios. Hemos de orar y ayunar para que Dios nos guíe, nos dirija, ¿no? Y creo que cuando hacemos esto estamos confesando nuestra debilidad y expresando que dependemos de Dios. Eso es humildad. Eso es humildad. La humildad no requiere reconocimiento. No está subyugada o dependiente del qué dirán, ¿no? Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No buscaba el reconocimiento humano. Es más, no lo recibió. Él solo miraba a lo que Dios, al reconocimiento de Dios, y no lo recibió inmediatamente. Lo recibió más tarde, ¿no? La humildad no presume. Podemos ver fácilmente el orgullo en los demás, pero no lo vemos en nosotros mismos. Es como en el tráfico, como en el retrovisor. Hay un punto ciego. No podemos confiar en nuestra sensibilidad al mirar el retrovisor. Tenemos que girar nuestra cabeza y a veces son las personas que nos rodean las que nos señalan el punto ciego en nuestra vida, ¿no? Una crítica es una oportunidad. ¿De qué? De recibir información. Información sobre algo, un déficit en nosotros. Por tanto, no despreciemos la crítica, no nos deprimamos por la crítica, no busquemos responder y defendernos. Asumámosla humildemente, ¿no? Porque la humildad es ser enseñable. No dijo Jesús, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es muy probable que Jesús se estuviera refiriendo a la humildad, ¿no? Se podría decir que también, pero os conté aquel ejemplo, ¿no? Que yo una vez estaba en la escuela dominical y preguntaba a los niños, bueno, ¿qué tenéis vosotros? Que Jesús dice que vosotros sois el modelo a seguir por todo el mundo. ¿Qué tenéis vosotros los niños? Y estaban aquí unos niños y tal, y de pronto uno levanta la mano y decía, que los niños no nos cansamos de aprender. Sin embargo, los adultos creéis que lo sabéis todo. Y, sí, la humildad es ser enseñable, ¿no? Y creo que esta capacidad de ser enseñable, ser corregido, ser exhortado, ser animado, es algo básico en la comunidad cristiana, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Aunque habla de soportarnos, también la palabra enseña en otros sitios a corregirnos unos a otros, a exhortarnos, a animarnos cuando estamos desanimados. Así que la humildad es ser enseñable, pero la humildad también antepone los intereses de los demás. Yo creo que
No hagamos nada por egoísmo o vanidad, dice el apóstol Pablo, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Esto es algo que nos cuesta un montón, ¿no? Darle importancia a cada persona pensando que podemos aprender de cada persona, por muy humilde o falta de formación que tenga, es decir, la humildad es ponernos en una posición en la cual mostremos el interés genuino por otra persona y también la capacidad y la posibilidad de recibir de ellos. Y también podemos ver este interés en poner los intereses de otras personas por delante en el celo evangelístico. Cuando realmente estamos pensando en las necesidades de otras personas, en las necesidades de encontrar a Dios, puede motivarnos en la evangelización, ¿no? Así que las Escrituras nos enseñan que debemos considerar a los demás mejores que a nosotros mismos, y eso significa que les ayudaremos y les alentaremos tanto como podamos. Tenemos una responsabilidad también para con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Y por último, la humildad rápidamente confiesa el pecado a los demás. Es decir, no esconde, no se pone una máscara, ¿no? La humildad está relacionada con el arrepentimiento. Antes hemos dicho con la oración, pero también con el arrepentimiento. Hemos visto en 2 de Crónicas 4:7, cuando Dios dice como un lamento casi: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Buscamos a Dios para buscar su voluntad, buscamos a Dios para reconocer nuestro pecado, buscamos a Dios en humildad para confesar nuestros pecados. Si Dios o el ser humano necesitan luchar continuamente contigo cuando estás equivocado, entonces tienes un problema de orgullo. Sí, si te cuesta recibir corrección, si te cuesta ser un discípulo, si te cuesta pedir consejo, probablemente no sea timidez, tal vez sea orgullo, ¿no? Así que necesitamos humildad, porque Dios da entendimiento a los humildes. Necesitamos humildad porque Dios confía el trabajo a los humildes, y necesitamos humildad porque Dios habita con los humildes. Bueno, ¿cómo adquirimos humildad? Hemos dicho ya algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, pues humillándonos. Humíllense en la presencia del Señor. Lo cantamos, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense. Pues, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues puede ser un buen paso en el camino identificar el orgullo en nosotros mismos. Ahí lo hemos dicho, ¿no? Dice: soy enseñable, me someto a aquellos que tienen un liderazgo espiritual sobre mí, dependo de Dios a través de la oración. Hemos hablado de esto. Soy culturalmente humilde, a pesar de que sea de un club
de un equipo de fútbol, de un país que ha llegado a la final, soy culturalmente humilde, trato a todos por igual, sin importar cuál sea su posición en la vida. Soy crítico, tengo un espíritu sospechoso sobre muchas personas. Soy crítico con los demás con frecuencia. ¿Me importa solo lo que puedo obtener de otros? Estos pueden ser: intento llamar la atención sobre mí mismo, me jacto de mis logros, obedezco a Dios en todo. Esto pueden ser preguntas que nos pueden ayudar acerca de nuestro orgullo, ¿no? Segundo, cualquier elemento que identifiques de orgullo en tu vida, confiésalo a alguien cercano. Cuando un acto que tú hagas, que tú te des cuenta que ha mostrado orgullo ante una persona, reconoce tu orgullo. Reconoce tu orgullo. Porque eso no te quita autoridad. Eso te da autoridad. Eso te da autoridad. Ora por el deseo y la capacidad de ser humilde en ese área afectada. Ora por eso, ayuna por eso, clama a Dios por eso. Y vive en un espíritu que sea opuesto a esa actitud tuya de orgullo. Vive con un espíritu que sea opuesto a esa actitud de orgullo, ¿no? Decía Andrew Murray en su libro sobre el orgullo, sobre la humildad, la belleza de la santidad. Os lo recomiendo. Dice que los actos producen un hábito. Los hábitos engendran una disposición. La disposición forma la voluntad, que es el carácter. Así que hábitos, disposiciones y voluntad. Y voy a terminar diciendo que, bueno, hemos dicho que lo primero es humillarnos, pero lo segundo es confiar en que Dios nos capacita en humildad. Nos capacita en humildad. Dios, clamando a Él, Dios va a cambiar poco a poco nuestra vida. No como Moisés en un momento le cambió, no, le cambió tras el desierto. ¿No? Y quería terminar solo con una frase de San Agustín acerca de la humildad que dice si la encuentro. Bueno, que no la voy a encontrar. Dice: aprendamos, o mejor, tengamos la humildad. Si aún no la tenemos, aprendámosla. Si la tenemos, no la perdamos. Si no la tenemos, cobrémosla para ser injertados. Estaba hablando de permanecer en Cristo, ¿no? Y si la tenemos, retengámosla para no ser amputados, ¿no? Aquí Agustín está viendo Juan 15, ¿no? Pero está hablándonos que hemos de aprender humildad, hemos de luchar por no perderla, hemos de buscarla y desearla si no la tenemos, y hemos de retenerla para no ser amputados de la vida. Muy bien, pues perdonad porque me he extendido bastante y que Dios nos guíe en este camino de humildad, que es un camino, que es el camino por el que Dios nos quiere llevar. Aprended de mí.
Tenemos todos que aprender, ayudarnos unos a otros a aprender sobre la humildad. Podemos aprender también, como dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido de Jesús, vosotros aprended de mí. Y supongo que los discípulos de Pablo dirían, aprended de mí como yo he aprendido de Pablo y él aprendió de Jesús. Así que esto es una cadena, tenemos que aprender. Muy bien, Dios os bendiga.